Bienvenidos a la Casa de la Cultura. Yo me llamo Sergio Galindo y quiero agradecer especialmente a Pepe Ayelo, que hace ya bastantes días me escribió para decirme que se iba a presentar aquí una novela de Gastón Segura y que si estaba dispuesto a presentarlo. Yo sinceramente no conocía a Gastón Segura. Le dije, pues dime la fecha, porque yo soy profesor y ahora estas fechas son un poco malas. Me dijo el día, me venía perfecto, me pasó la novela, y cuando uno tiene que presentar una novela que no conoce, siempre tiene un riesgo, y es que no le guste. Y dije yo, bueno, vamos a ponernos. Me la comí la novela. La devoré. Dije, bueno, esto está bien, me ha gustado, así que por lo menos voy a presentar algo que creo que vale la pena. Y luego me faltaba la segunda parte, que era conocer a Gastón. A Gastón lo conocí hace 2 días. Quedamos en una cafetería, íbamos a estar un par de horas charlando, creo que estuvimos cerca de 4. Y me pasó una cosa curiosa cuando llegué a mi casa, y era que Gastón ya no era Gastón Segura, sino que era Gastón. Cuando eso te pasa en 4 horas, dices, esto promete. ¿Por qué me pasó? Por una cosa muy sencilla. Gastón es un hombre con el que vale la pena hablar. ¿Por qué? Porque yo, por suerte a veces y por desgracia a otras, conozco autores. Y muchos autores saben hablar mucho, pero no tienen ni idea de escuchar. Y lo que más me llamó la atención de Gastón es que Gastón te escucha, y por lo tanto una conversación con él se convierte en un intercambio interesante, porque Gastón es un hombre de cultura, un hombre con el que se pueden hablar de muchas cosas. Hablamos de todo, cualquier cosa que se os pueda ocurrir. En las 4 horas dieron de sí muchísimo. Y aquí estoy. Voy a presentar un poquito lo que para mí ha sido la novela y lo que ha supuesto leérmela y luego volver a leérmela. No tengo por costumbre volver a leérmela, pero la tenía que presentar y aparte me apetecía. Así que dije, pues me la vuelvo a leer. Cuando quedé el otro día con él, le dije, digo, mira, que estoy en la segunda lectura. Me dijo así, digo, sí, me anoto yo cosas y tal, como me lo estoy pasando bien, pues vamos adelante con ello. Entonces, debido a que Pepe me escribió, he tenido la suerte de conocer la novela y conocer a Gastón, así que Pepe, me puedes llamar para estas cosas todas las veces que quieras, sin ningún problema, que yo vengo encantado. De Gastón yo no voy a contar nada, os voy a contar simplemente que es villenero, igual que yo, que se afinca en otro lugar, igual que yo, él en Madrid, yo en Alicante. Aquí nos hemos encontrado, nos pasan accidentes como quedar en sitios que han cerrado, tenemos que buscar sitios alternativos, nos solemos por aquí frecuentar mucho. Y es un autor que ya lleva varias obras a sus espaldas, varias novelas y un estudio, diríamos, un ensayo. Sí, es una indagación. Lo de Gaudí, en realidad, he hecho en prosa muchos géneros, ¿no? La crónica, libros de guerra, un libro extraño de Villena, que a mí me plugo mucho hacerlo, que es el Coros y Danzas, porque tuve una libertad absoluta y esto me permitió hacer un juego de matruscas muy gracioso. La matrusca central era el grupo de Coros y Danzas, dentro de Villena y dentro de España, ¿no? Y luego el de Gaudí, que es una indagación. ¿Por qué Gaudí era tan especial? ¿O por qué, si cabe decir de ese autor, que es un genio? Y eso es lo que trataba de responder este pequeño ensayo.
Pues bueno, como os decía, esto ahora, después de esas obras que ya lleva a sus espaldas, ahora nos ha traído los cuadernos de un amante ocioso. Voy a escribir un poquito por fuera qué es este librito. Cuando uno lo ve, pues es sencillo, es una colección de anotaciones semanales, ¿no? A ver, el libro tiene un texto a modo de prólogo, breve también, y luego tiene 52 anotaciones, una por semana más una extra por un extraño encargo que luego nos contará Gastón, y que van desde el 18 de marzo de 2011, con inaugurar un blog, porque los cuadernos, su origen, son anotaciones de un blog, hasta un final, y un final es y adiós, que es del 4 de abril de 2012. Después tenemos un texto también breve sobre datos y sobre la sorpresa que le supuso a Gastón esta inmersión en el ámbito digital de la literatura, y 2 índices. Las anotaciones son semanales, hay algún salto, alguno que llama mucho la atención, porque dices, este salto en septiembre, y dices, mira, me coinciden las fechas, las fiestas, y hay un salto, 2 semanas. Navidades, pero tiene que ser Navidades y las fiestas, porque si uno es de aquí, pues eso le queda, aunque esté en Madrid o esté en Alicante. Lo que es, fuera de esa estructura externa del libro, ¿qué es el libro? Pues un poquito yo lo que destacaría de él es que tiene un estilo muy directo. El otro día me comentaba Gastón que en el español tendemos mucho a hacer oraciones complejas, con mucha subordinación. Y es así. Esta obra no. Esta obra tiene oraciones muy directas, es muy rápido, tiene algún coloquialismo, que además siempre son guiños cómplices con el lector, y pinceladas de humor, que es uno de los elementos fundamentales de la obra. Su lenguaje tiene una apariencia absoluta de naturalidad, sobre todo porque además nos escribe en primera persona y nos está dando esa semana alguna anécdota, alguna visión de algo que le ha pasado a este amante ocioso con su amada. Pero es un lenguaje cuidadísimo. Yo estaba leyendo la novela y me hacía nota, me subrayo los libros y tal, y me salió una palabra. Creo que es un lenguaje mimado, un lenguaje muy mimado, muy cuidado. Y en el que, este texto que utiliza a modo de prólogo, nos habla de que su madre, la de el amante ocioso, a lo mejor también la de Gastón, le dijo que por favor no fuera retórico. Y la verdad es que está muy alejado de retoricismos y de retorcimientos, y es que uno tiene que hacerle caso a su madre, fundamental. Como te decía, es un texto absolutamente directo al emisor, muy breve. ¿Por qué? Porque todos estos apuntes semanales están pensados para que alguien lo vea en una pantalla de ordenador. Los publico en internet, que una persona lo abre en una pantalla de ordenador, y tiene que ser un texto ágil, que sea rápido y que interese. Es decir, lo que busca es la inmediatez, porque uno cuando se siente un ordenador, aunque sea a trabajar y a tirarle muchas horas, siempre busca la inmediatez y la rapidez. Y una de las formas básicas es esa primera persona, ese autobiografismo ficticio real, también nos contará él, que impulsa y le da un tono muy peculiar al libro. Hay un problema con el libro, y es el tema del género. Yo vengo del ámbito de la filología, entonces nosotros siempre estamos cuadriculando las cosas, intentando marcarlas, ¿no? ¿Y de qué género es esto, no? Los cuadernos de un amante ocioso realmente son la historia de una pareja, ¿no? Pero contada desde una orilla solo. Es decir, toda esta historia nos la cuenta el chico, cuál es su relación con esta chica. El protagonista es él porque él es el que nos habla, pero la protagonista es ella porque él nos habla siempre de ella. Incluso hay momentos en los que yo todo lo que conozco de él es por sus palabras, y llega un momento en el que llego a conocer cosas que él no nos dice. Pero es cuando, por ejemplo, nos dice, cita unas palabras que le dice su amada, le dice, pues solo faltaría eso, una historia que han tenido, que ahora te amansases.
tú a lo tuyo, a protestar y a divertirme. Nosotros sabemos que el amante ocioso es un tipo divertido. Uno a estas alturas del libro, página 57, ya lo sabe seguro. Ahora, ¿qué es protestón? No. Y hay alguna pinceladita así que nos van dando que él no nos la da. Y como género, como te decía, ¿qué es? Pues la novela, vamos a hablar del libro, es una crónica de Madrid en los años 2011-2012, en la que asistimos a actos culturales, políticos, manifestaciones, el 15M, en las que vemos personajes de las clases adineradas, de las clases no adineradas. Pero no es una crónica, porque también la historia de una pareja. Es una novela, pues en este mismo prólogo el amante ocioso nos dice que no es una novela porque no hay trama. Pero quizás sí que sea una novela. A lo mejor puede ser un serial o un folletín moderno por el formato, semanalmente, subo una anotación en internet y voy contando mi historia. Y además una historia que es fragmentaria y que nos va dando un conocimiento episódico de estos dos personajes y de su relación. Yo cuando la leía me acordé mucho de una novela de un autor que a mí me gusta mucho, que es Mario Benedetti. Su última novela que se titula Andamios. Y me acordé porque él hace una mención parecida a lo que yo estaba viendo aquí. Gastón realmente construye unos andamios. Y esos andamios son, un día a la semana, nos cuenta algo del amante ocioso en una historia que le ha pasado, una anécdota con su chica, con su amante. Y con esos andamios nosotros, el lector, tiene que tender los puentes de la historia. Tiene que tender los puentes de la relación y construir todos los huecos de esa relación. Ese concepto fragmentario, episódico, yo creo que es algo que aporta mucho porque te implica mucho en la lectura y te hace partícipe incluso de la propia creación de la historia. Fue uno de las cosas que más me interesaron. Y luego decía que no es una novela porque no hay trama, pero sí que hay una evolución. Es decir, los personajes se presentan de una manera muy rápida. Y luego la evolución es, si hablamos de un amante ocioso, la evolución realmente es del amor. Y os voy a leer 3 frases muy breves. Si el libro tiene 118 páginas, pues en la 29 nos dice este amante ocioso, cuenta una historia que ha tenido con el hermano de su chica, y al final nos dice: verán, ha sido la mayor alegría que me ha dado desde aquella noche que, enturbiada de ternura, se le escapó el primer te quiero. Esto estamos a 19 de mayo de 2011. Avanzamos un poquito más, la página 43. Ya estamos 7 de julio de 2011. Ella sale mucho de viaje. Y él nos dice: no hay lugar en el planeta como su regazo. Y avanzamos un poquito más, vamos a la página 89. Ya estamos en enero de 2012. Y nos dice que él tenía la seguridad de que el pasado no asomaría con su cancamurria de fracasos, porque me bastaba con volverla a mirar de soslayo para saber que por primera vez en mi vida había acertado. He hecho 3 escalas en esa historia de amor, pero poco a poco vamos viendo cómo este amante ocioso está cada día más prendado de su amante. Y esa es realmente la evolución de esta historia, y por eso la podríamos considerar la novela. Ahora, el género, sigo insistiendo, no sé cuál es. Finalmente, lo que quería comentar un poco es que ¿dónde dejaría yo esta historia? Pues yo lo dejaría en una cuestión fundamental, y es lo que creo que ha provocado que haya funcionado en Internet, de manera que a Gastón lo han leído mucho en Madrid, pero lo han leído en Pakistán, lo han leído en Valparaíso, lo han leído en cualquier punto, han dejado poquitos, o ninguno. ¿Y por qué ha funcionado así? Si estamos hablando de una pareja, Madrid, esa época.
Pues yo creo porque esta pareja, hablamos de un escritor mantenido, porque no tiene manera de ganarse la vida, escribiendo uno no se gana la vida, quitado dos, y una ejecutiva. Es una ejecutiva, una alta ejecutiva de éxito, que es la mantenedora del mantenido. ¿Qué pasa entonces con esta pareja? Pues que, yo le comentaba hoy a Gastón que yo veo aquí un elemento básico en la literatura, que es, tenemos dos clases que no se pueden juntar. ¿Por qué? Porque tenemos a ella que está en los ámbitos de poder, está en los ámbitos sociales aceptados, y luego tenemos a un escritor, un genio. Si incluso él mismo nos dice, llega un momento que nos dice que cuando van los sobrinos a verla a casa, ella está allí un rato con los sobrinos, pero se cansa, se harta, los deja allí con él, y le da dinero para que se vayan por ahí a pasárselo bien, pero le da dinero a los sobrinos y a él. Es una especie de niño grande, bohemio, no sabemos qué punto va. Este elemento de la persona que está en cierta medida en los márgenes de la sociedad, con la persona que participa plenamente, es un elemento muy tratado y que creo que hace que la obra pueda tener universalidad, es decir, pueda ser disfrutada en cualquier momento, aunque esté muy bien ubicada y de una manera muy clara en el Madrid del 2011-2012. También quería comentar que el amante ocioso nos dice, no, esto es en el prólogo, esto no lo dice Gastón, que Lupe Melgosa le había dicho que si estas anotaciones estaban pensadas también para que las leyeran mujeres, que estuviese entre dos aguas, la chanza y la ternura. Y lo que se descubre, leyendo los cuadernos de un amante ocioso, es que estamos delante de un humor amable. Estamos muy acostumbrados a un humor negro, ácido. No, este es un amor amable. Y amable porque la historia es una historia de amor. No tiene más remedio que ser un humor amable, porque además el personaje permanente es esa chica a la que ama el amante ocioso. Y esto me hizo pensar en un autor español que se llama Miguel Miura, el que siempre se ha dicho que utilizaba un humor ternurista. Y me hizo pensar en eso porque Miguel Miura define el humor de una manera que a mí me encaja plenamente en esta obra. Miguel Miura dice que el humor es un vuelo sin pretensiones, que lo único que pretende lo único que persigue es que uno se salga de uno mismo y se contemple desde fuera. De modo que los cuadernos de un amante ocioso, ¿qué diría yo que son? Pues son un divertimento sin pretensiones. ¿Y cuál es el plus que nos da? Ese es el plus de la mirada de aquel que se puede salir de uno mismo y contemplar las cosas desde fuera. Le dije, mira, debe hacer dos cosas. Una, me lo he pasado muy bien. Y otra, este libro es todo lo contrario a lo pretencioso. Yo estoy un poquito cansado de leer cosas pretenciosas. Cuando no estoy obligado a leerlas, las dejo, otras veces estoy obligado por cuestiones de trabajo y no queda más remedio. Y esto también lo comentaba porque en ese prólogo a mí me parece glorioso, son 2 paginitas, y Gastón nos deja las cosas muy claras. ¿Cuál era el objetivo de los cuadernos de un amante ocioso cuando empezaron a aparecer en Internet? Publicar. No había opciones de publicar, pues a publicar en Internet. Y traigo esto encima de la mesa porque es difícil leer un prólogo tan sumamente honesto. El imprevisto origen de un libro, que se titula así, nos dice en sus 2 páginas lo que nos vamos a encontrar. Si uno se lee esas 2 páginas y luego no le gusta lo que trae la obra, desde luego no la han engañado. Le han dicho absolutamente todo lo que va a encontrar y por dónde se va a manejar si se sumerge en esta obra. Y como ya os he soltado mucho rollo, ya voy
voy a darle paso a Gastón, pero le voy a dar paso con una idea que llevo yo desde que leí esto. Y es que a Gastón no le gustan las mujeres, le encantan. O sea, es lo siguiente, es una cosa extraordinaria, pero no solo desde el punto de vista galante, que también, sino la mujer como sea. Es una cosa, o sea, yo leía esto y hoy se lo he dicho antes de venir, digo, Gastón, es que si a ti no te gustan las mujeres así, tú no puedes escribir esto. Una cosa alucinante. Y entonces esto lo retomo un poco para preguntarle a Gastón a qué público va dirigido. Es que iba dirigido esencialmente a mujeres. O sea, que el asunto en aquel momento, si recuerdas, Sergi, si recuerdan ustedes, y muchas gracias por venir a todos, es que el rum general, y sigue siéndolo, y parece que es verdad, el público más fiel lector es la mujer. Entonces, bueno, ante el apuro de no poder publicar o publicar sin una certidumbre y a salto de mata, pues fui instigado por unos amigos a emplear la técnica del blog. Y cuando ya descubrí más o menos, o fijé cómo iba, de qué trataba el blog, que era una cosa no especializada en nada, ni en política, ni en deportes, ni en nada, lo tenía muy claro que iba a ser para mujeres, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿cómo consigo yo un público fijo? Pues las mujeres. Segundo paso, ¿qué le interesaba a las mujeres? Pues, hombre, elegí el tópico. Por tradición histórica, la mujer ha dominado lo íntimo, el ámbito de lo íntimo. Entonces, y yo lo noto, o sea, es decir, valga la zafiedad de que el público femenino es el que mantiene los programas estos de chismes y estas cosas, ¿no? Pero está dirigido a otro público, naturalmente, el blog, porque no hay chisme. O el chisme es toda una historia literaria. Entonces lo que trataba era de contar algo íntimo y lo único apunte era que aquella cosa que me dio Lupe Melgosa tiene que ser humorístico. No vayas a pretender hacer una cosa dramática y de corto las venas y tal, porque esto no funciona. Esto lo único que me hizo fue hacer una reflexión con el humor, que tú me has aclarado, has aportado lo que yo jamás había pensado, que era la familiaridad con Miguel Miura. Porque en realidad yo el primero que pensé en el humor español y que me gusta mucho y que viene prácticamente del Lazarillo, me venía a la cabeza cuando pienso en humor siempre vi de Cela. Y claro, el humor de Cela pues es un humor brutal. Y este humor brutal no gusta a las mujeres. Es una cosa como que la dejan como de cuartel, ¿no? Y es lo primero. Entonces yo estuve dándole vueltas a qué tipo de humor y la ternura, y al final yo creo que estaba amparado, o creía estar, hasta oírte lo de Miguel Miura, estaba amparado en el humor francés y sobre todo en aquello que más o menos tenía claro, que era lo de la bella hipocresía, que está en el cine de Truffaut, pero que anoche me acordaba en Caudete que está magníficamente contado en el cine de Jean Reno, en las reglas del juego, ¿no? Y ahí yo quería construir esto. De modo que una vez hecho esto, lo otro ya eran arquitecturas sobre cómo desarrollar cada uno de los episodios, que le fui ganando, claro, el pulso a medida en que iba, cada vez los hacía con mayor ligereza. Quizá me costó un poco el segundo y el tercero, y en ese momento el cuarto y tal ya tenía una dinámica de trabajo donde lo atosigante en realidad era capturar direcciones para enviar invitaciones y que entrasen al blog. No tanto porque da vergüenza, dice, bueno, el resultado final se pretende literario, pero el mayor de los trabajos era capturar direcciones. Yo partí de 60 direcciones electrónicas y llegué a tener 21.000 direcciones electrónicas, los cuales invitaba, y por eso asistía gente de Pakistán, gente de todo orden. Pero lo de Pakistán además merece una nota a pie de página, y es lo siguiente, es que la profesora de español de no sé qué ciudad, ahora no recuerdo cuál era, si era Islamabad o esta otra más famosa, o Karachi, ¿qué es Karachi? Al sur, pues les tenía obligados a los alumnos de español el leer cada uno de los apuntes para saber cómo era el español actual, ¿no?
esto te llena de cierta emoción. Habían otras emociones mucho más interesantes, como eran las cartas, los correos que recibía de Hispanoamérica especialmente, ¿no? Porque son personas que jamás te van a conocer, o es muy difícil que te conozcan. Y resulta que te decían unas cosas abrumadoras, pero sencillamente abrumadoras. Y bueno, estas anécdotas, y enardecidamente abrumadoras las mexicanas. Esto sí no lo puedo soslayar. Yo creo que, como todos ustedes, difícilmente ya nos ruborizamos por una procacidad, porque como uno anda a un bar y encuentra y oye esos vocabularios que hay, y la menestra de blasfemias consiguiente y todo esto, pues ya no te ruborizas de nada. Pero encontrártelo esto dicho por una señora en términos referentes a la cintura para abajo, desde México, me producía una estupefacción. Literalmente es que no me lo podía creer. Inmediatamente te producía un efecto bullicioso de satisfacción, y dirías que el milagro de la literatura, que es persuadir a los demás, se daba. Ya se daba en un género máximo en las otras cartas de índole más educada, donde me preguntaban, pretendiendo no solo que yo era el alter ego del amante ocioso, sino que yo estaba contando mi vida íntima, nada más lejos, preguntándome cosas sobre ella, ¿no? Dónde iba a comprarse la ropa y no sé qué. Entonces, bueno, yo salía del paso como podía, ¿no? de todo orden, ¿no? Y bueno, de estas cosas pues era la máxima. Pero vaya, de todos los libros que he escrito, y mira que me han dado satisfacciones, porque el que te reconozcan la novela en la Universidad de California es una satisfacción enorme. El que, no siendo arquitecto, pongan el libro de Gaudí en los cursos de doctorado de la Escuela de Arquitectura es tremendo. Pero el tener la satisfacción inmediata casi, porque yo esto lo lanzaba el jueves por la noche, el sábado empezaban a venir respuestas semanales preguntándome cosas sobre estos personajes, era algo milagroso. Y entonces dices, bueno, en el fondo esta es la verdadera compensación de la literatura. Por esto solo merece escribir, porque dices, es que te sientes un extraño malo, y ahí tienes que darle impulso también a la vanidad. O sea, es decir, no te vayas tan alto, porque engatusar a la gente es un ejercicio, es un trabajo, y requiere en fin, toda una trastienda, leer, ensayar. Sí, yo también te quería preguntar un poco qué antecedentes hay, de dónde sale la idea de voy a contar una historia de pareja enfocada desde el hombre, este hombre escritor, esta mujer ejecutiva. ¿De dónde sale esa idea? Y también, sobre todo, si hay un plan previo. Es decir, porque está pensado va a ocurrir tal capítulo en tal momento, la historia va a ir evolucionando hacia un lado, hacia otro. En absoluto. Bueno, el proceso de por qué salen los dos personajes está explicado en el prólogo. O sea, unos amigos vienen a mi casa y me encuentran pues desasistido moralmente, ¿no? O sea, aquí tengo la obra, no la publico. Entonces ella me sugiere, este matrimonio, ella me sugiere, hombre, lo que tienes que hacer es un blog. Y yo me quedo pálido, ¿no? Porque a mí la tecnología me produce cierto pavor, ¿no? ¿Y qué es eso de un blog? Yo sabía que algunos amigos míos tenían blog y los había visitado y me parecían estruendosos. No es que eran absolutamente desaforados, y además de política y estas cosas que yo veía, estas cosas que son cívicas, que requieren mesura, la mesura no aparecía por ninguna parte. Y entonces dije, un blog. Entonces, bueno, vale, me convence él, dice, yo te ayudo a montar la estructura. Bien, y te explico cómo se mete. Bien. Me pongo a ello e inmediatamente hago un proceso de estudio de qué es un blog, y descubro una cosa que eso, en los blogs que yo descubrí de política eran totalmente enardecidos, fueran del punto en que fuese, y eso me parecía que no me iba a ganar ningún lector, sino que lo único que iba a conseguir es tener a la clac partida, y eso no era el propósito para poder publicar alguna obra y darme a conocer. Después miré el resto de blogs y eran todos sumamente especializados, o sea, los que hablaban para cine hablaban de cine, los que hablaban
de animalitos o de plantas, hablaban de animalitos y de plantas para el que sabía, y los de literatura estaban los de cotilleos literarios, que a quién habían movido en la dirección de una editorial, o que fulanito la plagiado tal página menganito, bueno, chismes de este orden, ¿no? Y ninguno de estos y entonces el asunto era el run este que te acabo de contar y que les acabo de contar a ustedes, de las mujeres, como grandes lectoras, de gran mina de la... Bueno, pues hay que hacer el mundo de la intimidad, eso lo tenía claro. El cómo ya es un proceso que nace a partir de la primera apunte, yo hago el primer apunte, concurre la opinión de mi madre cuando ve lo de Bach, lo de José Luis Tellez, que es amigo mío, y lo de Javier Cray, y lo de Gregorio Samsa, y dice, estos nombres, esto, en fin, una cosa que sea más llevadera, que la gente lo entendamos todos, para entendernos, ¿no? Entre tanto, Lupe me dice, oye, mira, si quieres esto de las mujeres, te lo haces así con retintín, ¿no? Lo que tienes que hacer es una cosa que sea graciosa pero tierna. Muy bien. Y hago 2 o 3 anotaciones y luego viene el apunte capital para estructura, que se convierte en un libro, que es Octavio Collis, que yo seguramente lo iba pensando como un toro, sin pensar, y lo hacía ya. Que me dice una tarde, mira, lo que tienes que hacer es un serial, porque esto es un blog feminista estupendo y tal y cual, se iba creciendo. Bueno, yo cuelgo el teléfono y me quedo pensando, y lo que me venía en el serial de género literario, ya lo sabes Sergio, ya lo saben ustedes, es el folletín clásico. Y el folletín clásico de ninguna manera podía casarse con el mundo digital. En primer lugar porque me obligaba a una pretensión imposible, que es que las personas te sigan semana a semana. Eso en este mundo que vivimos es absolutamente imposible. Entonces tenía que hacer un serial, y estuve dándole vueltas, de forma que una persona se pudiera saltar 2 o 3 apuntes, pues por razones de trabajo, por razones familiares, y no se diese de baja. Si tú haces un serial, un lector se salta un capítulo clave, además en el mundo digital tiene que ir para abajo con el ratón, le estás buscando problemas. Y yo no quería problemas, lo que quería era tener muchos lectores. Y vaya, me siento por allí, por casa, y se me ocurre la brillante idea que me vienen a la mente las cosas estas, los shows americanos estos de media tarde, cuyo patrón clásico es el show de Bill Cosby. Me acordaba de lo de Bill Cosby y lo de Bel-Air, digo, pues ya está. Esto sí, porque tú te puedes saltar varios capítulos y aquello seguía. Digo, esto es lo que viene bien al medio. Otro asunto que iba ya haciéndose más patente eran las exigencias sintácticas, que es lo que tú has resaltado. Es decir, al estar la mayoría de las personas frente a una pantalla de ordenador, normalmente de 17 pulgadas, el castellano tiene que abordarse de otra manera. Y no en el vuelo del castellano, que es... Ya lo saben ustedes, el gran vuelo del castellano siempre viene con una subordinada, un párrafo largo, ¿no? Esto lo contaba, a mí me lo hizo ver, bueno, no solo la lectura repetida del principio del Quijote y de 100 años de soledad, sino una lección magistral que da Josep Pla cuando Joaquín Soler Serrano le pregunta en la célebre entrevista, pues usted es un gran escritor en castellano y tal. Yo no soy. En castellano no sé escribir, dice, verá usted, porque en castellano es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, esto, por ejemplo, en el principio de Miau está claro, en el principio de Quijote está claro, y en el principio de 100 años de soledad, para llevarte hasta que la abuela ordena la partida de la expedición, está claro. Y entonces, y te explica Pla Giliano un cigarrillo, dice, no, yo sé escribir en catalán, que es frase, punto, frase, dice, claro, y el mejor escritor del mundo de la lengua catalana es Azorín, lo único que escribe en castellano. Y bueno, en fin, y eso me obligó a hacer una gramática, creo que te queden con esto, porque me obligó a hacer
una especie de lenguaje al que yo no estaba acostumbrado porque me gusta la frase larga, para que el lector frente a aquella pantalla fuera rápidamente y llegara a los 3 minutos, llegara al final y se quedara con una sonrisa. Este era el objetivo. Y a la semana siguiente que se volviese a quedar con otra sonrisa. Y así fue funcionando hasta que llegó siendo un momento que estaba extenuado porque el proceso técnico, no de escribir, curiosamente, sino de capturar direcciones, limpiar la base de datos, contestar correos y tal, solo vivía para esto, que por otra parte no me reportaba ningún dinero. Y ya que hablas de proceso, y el proceso de escritura para hacer cada anotación, ¿qué consistía? El proceso de escritura, bueno, salvemos las 3 primeras anotaciones porque fueron surgiendo de una manera determinada, pero a partir de que yo le fui cogiendo el aire, yo me acuerdo que me lo tenía todo tenía un calendario de cómo tenía que actuar, rigurosísimo. Yo solo tenía libre el lunes por la tarde-noche, que me iba a estar, que sale es protagonista de los cuadernos, y entonces allí me divertía un rato y ya está. El resto de la semana vivía por los cuadernos. Y el martes era el día de escritura. El día de escritura comenzaba, después de desayunar y tal, pues como nos acostábamos en el estar, después de berrear mucho, a las 4 o 5 de la mañana, pues comenzaba, me sentaba, procuraba estar absolutamente a oscuras y pensaba 7 historias al menos. Entre 5 y 7. Y entonces, cuando ya le tomé la maña, yo tenía no me acuerdo exactamente las líneas que eran, ya las tenía casi metidas en la cabeza, iba construyendo cada historia y decía, se pasa de líneas, mucho. O sea, no era imposible, descartada, se pasa de líneas. Al final me quedaban 5 anécdotas, o sea, podía ser que se le rompía la lavadora, podía ser que había que llevar el coche a perdido la tarjeta de crédito, entonces claro, eso es un problema para este pavo. Si ha perdido ya la tarjeta de crédito, la de él por supuesto no, pero que no hay nada. Entonces, bueno, yo montaba estas historias y escogía exactamente la que más o menos creía dominable a ese espacio, que normalmente eran 2 o 3 que daban al final, y de esas 2 o 3 escogía, si era posible, la que el chiste, que es la última frase siempre, fuese ella la que lo dijese. Con un afán que ahora entenderán ustedes, que es el siguiente: halagar a las mujeres. Ella tenía que ser, y creo que de alguna manera, ante las cartas que recibía eran cierto, ella tenía que ser sumamente inteligente, muchísimo más inteligente que él. Y esto era un truco en el fondo literario, pero un truco que, vaya, a la vista por la correspondencia recibida, pues era un truco que funcionó a las mil maravillas, ¿no? Sí, yo sobre eso además, cuando estuvimos hablando en la cafetería, le comentaba a Gastón, hay una de las anotaciones que se titula Todo se pega, que es sobre una experiencia de el amante ocioso es aficionado a los toros y se lleva a la chica a los toros. La recomiendo mucho. El final, vamos, el final yo lo leí en el tren y la gente me miraba raro porque empecé a reírme y decía, un tío ahí solo con un libro partido de risa. Espectacular. Bueno, también te quería preguntar un poco sobre los referentes. Tú hemos hablado de que te pedían la dirección de donde se compraba ella la ropa. Eso y muchas más cosas. ¿Qué referentes hay, tanto literarios como reales? Porque hay muchos personajes que aparecen en la obra que son personajes reales, son personas. Pero curiosamente, el amante y ella, no decimos el nombre no por nada, es que no tienen nombre. Él es el amante ocioso y ella es ella. Así es. ¿Esto a qué se debe? Y luego, ¿qué referencias hay detrás de ellos? ¿Qué hay de Gastón? ¿Hay detrás de ese personaje o de otros hombres que tú conoces? ¿Y qué mujeres también reales o literarias puede haber detrás de esta ella? Eso es... Pero bueno, mira, el truco de que no tengan nombre, cualquier escritor lo sabe, ¿no? En este tipo de literatura, es que si ellos no tienen nombre,
son muy fácil, el lector se identifica muy fácilmente, se siente más cómodo. Si él se llama Eduardo, se llama Luis, o se llama Ramón, o se llama Alberto, si el lector o la lectora, su amante, no se llama con esto, no tiene estos nombres, ya se ha establecido un tic de distancia. No era el caso, porque aquí se trataba de persuadir al mayor número de lectores. Y claro, ella, por la misma razón, tampoco debía de tener nombre. Ella procuraba... esto es mera, ya digo, esto es mera carpintería literaria, ¿no? Y cualquier persona que ha escrito en serio, no en serio, lo sabe. Porque te tropiezas con problemas y das tus textos a leer y vas conformando eso que se llama pues un cierto estudio. En cuanto a... ¿me has preguntado más? Los referentes. Los referentes reales. Pues hombre, el referente real del amante soy yo, claro, es un alter ego, en los juicios se nota. Yo supongo que me pongo más guapo, más listo y más de estas cosas, ¿no? Pero vamos, el referente soy yo. Y mis amigos, realmente los amigos que tenía en Madrid y que tengo en Madrid, pues son los que salen. Naturalmente ella es ficción y las amigas de ella son ficción. Lo que es verdad es que hay sucesos que están germinados y conductas que están germinadas por sucesivas amantes. Esto, hombre, nadie escribe ex nihilo, ¿no? Bueno, yo se lo estaba antes planteando a Gastón, pero es que estaría feo. Porque a mí me gusta mucho el final. Estaría feo que os contáramos el final, así que creo que lo vamos a dejar. También sí que quería comentar que en el momento en que cualquiera quiera hacer una pregunta, que se anime, porque además eso da más soltura a esta presentación que estar aquí los dos hablando todo el rato. Y luego también le quería preguntar a Gastón una cosa. ¿Habrá continuación? Anoche, en la presentación en Caudete, un amigo me hacía la misma pregunta. Y es que, verás, en este momento no la tengo pensada y no puedo pensar en esos términos como pensaba entonces, porque ahora tengo un trabajo, por un lado, y por otro lado tengo que empujar una editorial, y ahora incluso estoy como si dijésemos en campaña. Hace 15 días estaba en Barcelona, me llevan para acá, me llevan para allá. Esto viene de Caudete amablemente, pues los ayuntamientos, como son como de casa, se han prestado, ¿no? Pero no, es que no tengo tiempo para casi nada. Entonces, sí lo haría una continuación o haría otro tipo de literatura humorística de este corte, si me lo propusiera algún medio que me remunerara. Esto es la única cosa. En cuanto a la continuación del amante, mira, me vi sometido en el momento, Sergio, que yo acabé el amante a un orden de unos 300 o 400 correos durante 15 días pidiéndome que continuase aquello de forma desaforada, ¿no? Porque ahora, claro, llegado a este punto, nos contarás lo que va a pasar y pues no era la cosa, yo ya, porque verás, el final estaba por un lado, tan contento de poder las respuestas que veía, pero llegó un momento que estaba extenuado mentalmente y como 6 meses antes, creo 5, en noviembre, pensé el final. Digo, esto tengo que acabar de alguna manera. Pensé el final. No lo escribí porque, como tú dices, eso sí yo no era consciente, ¿eh? Los personajes evolucionaban dentro de mí, evolucionaban dentro del trabajo, de la imaginación, por su parte, y entonces yo no me daba cuenta, pero sabía que no podía escribir el final ya, sino hasta que determinase que lo iba a escribir. Y entonces tomé como guarismo, como punto final, las 52 semanas, es decir, un año tiene 52 semanas, hice 52 apuntes, aunque no correspondan, pues un poco como para poner una capitulación, de alguna manera, y ahí se acabó, y bueno, y cuando se acabó respiré, por un lado, y por otro lado me encontré con aquella avalancha de correos durante 15 días consecutivamente pidiéndome que aquello no podía caer, que eso del adiós que era un punto y aparte, y ahora, claro, ahora hay otra cosa, ¿no?
y fue muy grato, quiero decir, para la vanidad, para el ánimo del escritor, para las soledades. Bueno, te revuelcas en estas cosas y te reconstruyes. Pero ya sabía que no podía continuarlo, y si tuviera que continuar una cosa, un ejercicio parecido, fuese con esta pareja o pareja similar o situación circunstancial de otro orden que me permitiese un juego de estos, creo que sería remunerado, vamos, porque ahora es que estoy absolutamente copado de trabajo. Sí, porque además, no lo he comentado, pero la editorial que publica la obra, Tarácena, Gastón forma parte de esa editorial, y el martes estuvimos hablando de los proyectos que llevan, y entiendo cómo está, porque llevan bastantes proyectos de novedades editoriales que yo creo que prometen, y sobre todo, que a mí me llama mucho la atención, de recuperaciones de textos y autores importantes de la literatura latinoamericana, y textos que están que no estén editados en España, sino ni siquiera editados en los países de origen de los autores. Y ahí creo que Gastón, por lo que me comento, está haciendo un esfuerzo muy interesante. Luego yo también entiendo mucho lo de esos correos, porque el personaje, el amante ocioso, el personaje que has creado, apetece mucho seguir escuchándolo. O sea, a uno le apetece que le siga contando de su amante, o de sus amigos en el estar, o de cuando va al 15M, pero apetece seguir oyéndolo, o cuando va a los toros, que es espectacular, ¿no? Entonces, claro, yo lo entiendo, yo no te escribí porque entonces no lo seguía si no te hubiera escrito también, ¿no? ¿Qué más? ¿Preguntamos algo? ¿Nadie se anima? Yo, por romper el hielo. A ver, me presento. Yo soy amigo de la familia. Y a pesar de ello, pues quisiera ser suficientemente objetivo como para que no pareciera que vengo aquí por amistad. A ver, a mí, sinceramente, lo poco que he leído hasta ahora me parece, yo diría que sencillamente sabroso. ¿Por qué? Pues que está bien que en este mundo que estamos ya de tantos problemas, de tantas historias, pues de pronto alguien escriba, primero con una sencillez enorme, es muy fácil de leer, y en segundo lugar, como tú has dicho antes, con un humor agradable, porque nos hace falta esa cuestión de lo agradable. A mí, si pudiera interpelarla ahora aquí, me gustaría saber la opinión de tu madre, Gastón. Pues está ahí. Ya lo sé que está ahí. Yo quisiera que siguiera, pero ahora con mellizos y que no encontrara trabajo y tuviera que ser ama de casa. Pero no sé si podrá. Lo digo esto y me vas a permitir, Dime. por la amistad que tenía, que me acuerde de tu padre. Sí. Porque yo estoy convencido que estaría disfrutando. Sí. Y por eso ayer le pedí a tu hermano, digo, oye, a otro amigo que le hubiera gustado estar aquí contigo, en Pepe, le voy a mandar el libro, y también se excusa mi hermana Belén, que me ha dicho tráeme dos. O sea que, dicho todo esto, ya fuera de lo que es la amistad, hombre, a mí me gustaría, Gastón, aquí yo veo que es un cambio completamente copernicano o total de lo que has escrito anteriormente. Ah. Y yo lo que te pregunto es, ¿cuál es tu pretensión? Bueno, Pedro, realmente, aparte de agradar al público y todo eso que está bien, pero bueno, que yo creo que tú cuando has tenido que decir algo lo has dicho, y por decirlo de una manera, te has preocupado un poco de la cuestión diplomática o de quedar bien. Has dicho, está bien, pero yo parece que aquí das un cambio y, bueno, eres agradable en el humor, eres agradable con las féminas, y por eso te pregunto, ¿cuál es tu pretensión? ¿Cuál es tu línea? Vamos, es que yo tengo un concepto que no es una línea. Un escritor, bueno, tengo un concepto básico de eso,
quizá bajo el peso de Baroja y bajo haber meditado mucho en los diarios, las memorias de Baroja, que me parecen una lectura esencial, mucho más que sus novelas. Yo creo que un escritor debe, primero, no oponerse a nada, a ningún reto en la escritura. Eso es, si no, no tienes oficio. Es decir, con lo mismo que un arquitecto cuando le encargan una casa. Yo, sabes, Pedro, yo tengo, la mayoría de los libros publicados, este es el séptimo, son de encargo. El de San Huberto, los dos de África y el del Coro de la Danza. Son encargos. Y yo los desarrollé con mayor o menor habilidad según iba evolucionando. Y tratando siempre, yo tenía mi propia obra, pero eran obras también mías. Yo creo que un escritor tiene que ser así, como un arquitecto, como un médico, como si quieres, como un artesano, esencialmente es un artesano. Naturalmente, ahora que yo soy aficionado, o sobre todo he sido escritor y lo que tengo o guardo es la ficción, novelas de ficción, el problema más importante para mí, y ahí es donde pesa Baroja, es que, quiero decir, la humildad barojiana para hablar de muchas cosas, es que yo creo que cada novela se debe de contar, o el escritor debe de ser capaz de tomar una gramática o una forma de escritura que convenga al problema que quiere contar. Y aquí, en los cuadernos del amante ocioso, y esto era lo interesante, que hemos contado entre Sergio y yo, el proceso de decantación. Se buscaba un público, mucho público, para que Gastón fuera nombrado y un editor importante lo llamase. Bueno, pues Gastón lo que trató de hacer fue una gramática con unos personajes para ir a mucho público y que fuese llamado por un editor grande. Esto no sucedió, maldita sea, a pesar de las muchas satisfacciones que me produjo. Solo hubo una editorial que no era la sección adecuada, que era Santillana, que la chica que llevaba El País Aguilar Viajes, la editora, estaba encantada con los cuadernos y me dijo: yo te voy a apoyar dentro de la casa y no sé qué. Y yo pues nunca le agradeceré bastante. Subió a ver Alfaguara, habló con los de Alfaguara, pero los de Alfaguara ya estaban pasando serios problemas económicos y no estaban por apuestas nuevas, ¿no? Dicha esta anécdota, que es pasajera como toda anécdota, volvamos al asunto. Es decir, para mí, mi concepción es: tú me pides que relate este asunto, o el que fuese, y yo tengo que ser capaz de encontrar una gramática, una forma de escritura acorde al asunto, y en el caso de una novela, a lo que quiero que la novela quede. Y en lo que quede de una novela, a mí siempre se me ocurre de la siguiente manera, y tengo bastantes asuntos de estos: es un problema moral. Hay un problema moral, y no la sé contar hasta que no encuentro los personajes. Que ese asunto muy... Tú dirás, Pedro, mira, este señor, ¿qué cosas tiene tan fantasiosas? Pues es así. Cuando encuentro los personajes me dan el pie para poderlo escribir. Pero si los personajes no sé cómo abordar ese asunto moral, si lo quiero contar a modo de novela. En el caso del ensayo de Gaudí, porque el otro día el chico de Radio Villena me lo preguntaba, digo, es que esto es muy distinto a lo de Gaudí. Digo, naturalmente, lo de Gaudí era una exposición que trataba de llegar brinco a brinco, eliminando obstáculos, hasta ver por qué decimos si Gaudí es un genio o no, y en qué se sustenta. Pues tanto requería una gramática distinta, una exposición distinta, un castellano, si me apuras, distinto. Aquí era un castellano más inmediato, que ya ha explicado Sergio, que no era un castellano, y yo he dicho que no era un castellano al que yo estaba habituado, porque tenía que enfrentarse, para personas que tenían una pantalla de 17 pulgadas delante, que te está hiriendo las pupilas y que tienen que leer sin dificultad. Esto, además, tienes... Hablaba de cuál es el problema que tiene un autor cuando publica una obra. La obra funciona muy bien, pero funciona tan sumamente bien que se convierte en un exitazo. El problema es que voy a sacarlo.
Después, ¿qué hago? Me repito. El artículo era sobre Gabriel García Márquez y 100 años de soledad. ¿Cuál es el problema que surge ahí? El problema está en que si cuando uno publica una obra y triunfa mucho, luego, ¿qué se espera? Si sigues la misma línea, vas a convertirte en alguien que se repite a sí mismo. Si cambias de línea, ya no eres García Márquez de 100 años de soledad. Esto lo comento porque a mí lo que me interesa de un autor no es leer todo el rato lo mismo. Porque a fin de cuentas luego me da la impresión de que me estoy leyendo una misma novela en la que me han cambiado los personajes. Yo creo que precisamente lo interesante, y ahí está lo que comenta Gastón del escritor de oficio, es ir cambiando los tonos y adecuarlos. Muchos, por ejemplo, se nota mucho en la poesía. Si yo voy a escribir sobre una cosa en concreto, tengo que coger unos metros concretos, tengo que utilizar rimas o no utilizarlas. En la prosa yo no veo la diferencia. Es decir, realmente me parece que es lo mismo. Para la historia que nos quiere contar Gastón, que es una historia de una pareja de amantes, y además de manera desenfadada, de manera amable, con humor, me parece que la primera persona narrativa es fundamental. Y ya no solo porque esto fuera a aparecer publicado en internet, que es su origen, sino que para comunicarme lo que me quiere comunicar, ese tipo de lenguaje tan directo, tan rápido, hace que yo disfrute de esa lectura y que quiera seguir ahondando en esa relación. Yo he oído muchas veces, sobre todo a veces relacionado con gente del humor gráfico, es que ha cambiado de estilo. Pues él es que no. Yo cuando alguien cambia de estilo me parece estupendo, porque ahí demuestra realmente que es un dibujante, un escritor, un autor de oficio. O sea, a mí es una de las cosas que me parecen más interesantes. Yo creo que es que la escritura es un oficio y hay que verse así. Naturalmente que hay veces, citaría muchísimos ejemplos, pero respecto a lo de García Márquez, aquí yo es que pienso lo mismo que él pensaba. Luego ha defendido cosas contrarias en sus años finales, que es que su gran obra no son 100 años de soledad, sino El otoño del patriarca, con mucho. Y que un ensayo del otoño del patriarca son 100 años de soledad. Y bueno, ese es mi punto de vista. Y yo no encuentro en él una repetición excesiva. Sí en los temas, en lo que creo. Sí, los temas, las menores, las monjas, determinados, un cierto universo que hay muy constante, muy peculiar. Pero vaya, esto es muy subjetivo. No obstante, yo creo que no, que es un escritor variado, sin variar el topos, sin variar la situación geográfica. Claro, este estudioso lo que decía es, lo bueno que hizo es cambiar con el problema que les podía suponer, voy a cambiar después de mi gran éxito. Y ahí es donde demostró que realmente no era 100 años de soledad, no era ahí una isla. No. La trayectoria de un autor no. Era un ejemplo de lo que ese autor luego siguió dando de sí mismo. Sí. No solo bueno, claro, no hablemos el caso es que yo, como no tengo un gran éxito, Pedro no sabe si yo me repito. Gastón, habéis coincidido los dos en que el modo de leer en pantalla y el modo de leer en papel es completamente diferente. ¿Eso supone o creéis que con el paso del tiempo, el que cada vez estamos más inmersos en la lectura de libros electrónicos, va a cambiar la manera de escribir de la gente? ¿Qué duda cabe, Pepe? Más te diría, no solo eso, sino estamos asistiendo, pues por ejemplo, a un cambio constante en el castellano por las traducciones de los telefilms. Las personas ahora que tú te encuentras que hablan como en un telefilm, te lo juro,
Y te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, o sea, por ejemplo, genial. Eso hace 40 años lo decía una señorita Cursi. Y ahora yo lo oigo continuamente, y es porque es una afección que se traduce en los telefilms. Más por ejemplo, como fucking, no se puede, es muy breve, para ajustarlo a la boca han inventado esto de puto. Y es puto no sé qué, puto, asistimos, y ahora la gente lo utiliza con naturalidad. Asistimos continuamente a una evolución del idioma en función del medio que más oye los hablantes. Y el español cada vez es más general y pierde los solecismos y los localismos que lo enriquecían tantísimo, pues porque hay un medio dominante que es la televisión, y lo inunda todo, y dentro de la televisión por determinados espacios, como son estos los telefilms. En cuanto a lo que tú sugieres, que es el libro electrónico, yo te puedo contar mi experiencia personal. Mira, Drácena, cuando se fundó, nació como libro electrónico, y vendíamos nada. O sea, te puedo asegurar que nada. Entonces, uno de los fundadores tuvo la brillante idea, porque es brillante, de decir, vamos a intentarlo con papel, impresión bajo demanda, que es un sistema que el lector compra el original en Amazon y se lo mandan impreso a casa. Vaya, en España no vendíamos casi nada, pero en México empezamos a vender. De los títulos que teníamos en catálogo, vendíamos, pues no una barbaridad, pero estábamos vendiendo. Oye, una cosa que nos da mucha alegría, una cosa muy modesta y nos da mucha alegría. Entonces, el siguiente paso fue al revés, irnos a editar para librerías. Entonces, lo único que tuvimos que hacer es rezar mucho y encontrar una persona que pusiese el dinero y porfiar y tal. Y al final, pues bueno, yo conocí a una persona extraordinaria, que es Diego Hidalgo, que salvó en su día Alianza Editorial, y Diego dijo, bueno, os voy a ayudar, pero un poco, no pasaros. Y empezó a funcionar, y ahora está funcionando. Yo tengo la sospecha, dicho toda esta peripecia personal, tengo la sospecha de que en unos años las personas leerán en libro digital, en unos años. Como ahora está ocurriendo que el 35 o el 40% de las lecturas en Estados Unidos, la venta de libros, son por libro digital. Aquí cuesta mucho. A nosotros, yo miro por las edades que estamos aquí, creo que nos va a costar muchísimo. Sobre todo determinadas obras. No digo los bestsellers de turno, o las obras estas, en fin, periodísticas, que son de una gramática ligera, pero uno se imagina leyendo el libro digital En busca del tiempo perdido. En serio, ¿eh? No lo digo como butad, que lo es, pero en serio. Pues no. Y menos aún, pues, como te diría yo, la realidad y el deseo de Luis Cernuda. Es que parece que entonces hay una descarnalización. O sea, tú lees un poema, pues esto de Cernuda, de Alexandre, de Lorca, y hay lo están leyendo para nosotros, que estamos acostumbrados al papel, a la grafía puesta ahí, impresa, ¿no? Que casi, esto de una grafía que no puedes casi tocar, que nos produce un cierto repelús. Pero sin embargo vendrán otros españoles o europeos, o como nos llamemos entonces, que seguro que lo van a leer en libro digital. Y les va a parecer que nuestros libros son un objeto de coleccionista. Yo estoy convencido porque los Estados Unidos ya son eso, el 35 o 42% las ventas de títulos en ebook. Y no es una broma cuando hablamos de estos porcentajes. Ahora, los que tenemos cierta edad, es decir, los que tenemos más de 40 años, no veo yo si uno es aficionado a la lectura. Otra cosa es a leer un informe, yo qué sé, incluso periódicos. Periódico es ideal porque el periodista tiene la obligación de hacer una gramática determinada, que es con una frase corta, otra frase corta, pero un libro como por ejemplo El Patriarca, donde no hay punto y aparte en todo el libro, pues a ver, yo es que no me lo imagino, no lo disfrutas. O sea, aquellas situaciones estrambóticas y extravagantes donde aquel personaje perdido decía aquellas cosas, pues, es que no lo ves en libro digital. Luego, aparte, yo creo que hay un... yo no creo que sea una coincidencia, y fue algo que ocurrió
con el boom de Internet. Cuando Internet empezó a funcionar muy fuerte, ocurrió en el ámbito editorial, y eso se notaba cuando uno iba a la librería, que hubo un boom de libro ilustrado. ¿Coincidencia? No, seguro. ¿Por qué? Porque yo podré con el tiempo, a lo mejor como él comentaba, leer otras generaciones, El otoño de Patriarca, el libro digital. Ahora, yo no podré jamás en un libro digital disfrutar de las ilustraciones de un libro ilustrado a gran tamaño, en gran formato. Entonces, yo hace años que trabajé en libro digital y me acuerdo que allí lo hablábamos mucho y todos, la mayoría coincidíamos en lo mismo. Desde luego hay un libro que va a sobrevivir siempre en papel, que es el libro ilustrado, el álbum ilustrado, y yo lo agradezco mucho porque realmente hace años no había tanto libro ilustrado, no había tanto álbum ilustrado, y ahora realmente en las librerías yo paso ahora mucho más tiempo en la parte infantil y en la parte de cómic y libro ilustrado que en el resto. ¿Por qué? Porque es un glorioso, te pones a pasar páginas y es alucinante ver aquello. Ahí es donde yo creo que sí que va a seguir. Y luego se planteó en su día, bueno, incluso las voces trágicas, uy, no, por Internet y tal, la literatura desaparece, sí, sí. Con el cine también. Cuando empezó el cine, la literatura también desaparecía. Con Internet desaparece. Lo que venga nuevo también dirán que va a desaparecer la literatura. Y la literatura lo que tiene es una capacidad camaleónica extraordinaria. Apareció el cine y dijo, muy bien, pues veo el cine, cojo recursos del cine y además lo voy a utilizar dentro del lenguaje literario. ¿Qué está pasando con Internet y con la tecnología? Que empezamos a tener obras que utilizan recursos para crear obras puramente literarias. Entonces, para mí que surja cualquier cosa que pueda estar en competición, y digámoslo con muchas comillas, con la literatura, siempre me agrada mucho, porque esto la va a alimentar. Siempre pasa lo mismo. Los literatos son unos bárbaros, cogen todo. Es que no puede ser de otra manera, porque la obligación de la literatura, como de cualquier arte, es contar los mismos problemas del hombre, pero siempre de forma distinta. Ya lo decía Borges, que en realidad en la literatura solo había 4 problemas básicos, y si estamos siempre en lo mismo. Dándole vueltas a mí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie se anima? Curiosidad. Pues muchas gracias a todos por haber venido. De nuevo gracias a Pepe por haberme invitado. Gracias a Gastón. Y que les animo. Los cuadernos de un amante ocioso creo que vale la pena leerlo. Gracias, Gastón.